Lo único que les puedo decir, abróchense el cinturón, porque viene otra dosis. Ahora sí, como dicen, flojito y cooperando. ¿No, mi doc? ¿Por qué no le damos una bienvenida a este lugar a mi querido amigo el pastor Paul, que viene desde Australia, y su traductor Jesse Wilson? Shall we give Jesus a clap offering in this house? Come on. Please be seated. It is such a joy and a privilege to address you this morning. Hallelujah. Sí. I'm not sure why I'm going to speak in this topic that I'm going to speak today, No estoy seguro por qué voy a hablar del tema que voy a hablar hoy, but I know that this was the stirring in my heart to bring you. pero yo sé que este es un estudio de lo que yo traía en mi I'm corazón. titling this talk, The Keys to Multiplication of Favor. Y es acerca de la facilidad de la multiplicación del favor. And I'm going to take you to a book that is written about a woman, Ruth. Y te voy a llevar a un libro que está escrito acerca de una mujer llamada Ruth. And from studying her life, I observed the principles that multiply favor in our lives. Y a través del estudio de su vida encuentro los principios de la multiplicación del favor en su vida. But the Lord is already giving wives names. Pero el Señor ya aún empezó dando nombres de So I esposas. believe this morning this is the word that the Lord has laid in my heart for you. Y yo creo que en esta mañana esta es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para ti. Keys to multiplication of favor. Las llaves de la multiplicación del favor. Psalms chapter 5 and verse 12 says this. En Salmos capítulo 5, verso 6. For you bless the righteous, O Lord, you cover him with favor as with a shield. Porque tú bendices a los justos y los cubres con tu favor y un escudo. God blesses the righteous with favor. Y Dios bendice a los justos con favor. The blessing is an empowerment to succeed. Y la bendición es un empoderamiento para el éxito. Curse means to remove the empowerment to succeed. Y la maldición es remover el poder del éxito. So when God says, I want to bless you, Así que cuando Dios dice, yo quiero He says, bendecirte, I give you the empowerment to succeed by granting you favor. te dice que te doy el poder para ser exitoso por medio de darte el favor. The Bible says favor is precious. Y la Biblia dice que el favor es In precioso. Proverbs chapter 22 and verse 1, En Proverbios 20, verso 1, a good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold. dice, un buen nombre es mejor que riquezas y mejor que el oro y la plata. Even in your family life, favor will add value. Y aún en tu vida familiar, el favor agregará valor. Proverbs chapter 18 and verse 22. Proverbios 18, 22, He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. dice, aquel que encuentra esposa, encuentra lo bueno y el favor de Dios. And all the men who found good wives say amen. Y todos los hombres que encontraron buenas esposas digan amén. If the women were here, I would say, you say amen, amen, any man. Y si las mujeres estuvieran aquí, dirían amén, 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 cualquier hombre. Anyway, favor Así upon the que work. Psalm cualquier- 90 and verse 17. Cualquier hombre, el favor sobre la obra en el It says, let the Salmo, favor of the Lord be upon us and establish the work of our hands. Salmo 90, 17 dice que el favor de Dios esté sobre nosotros y que su favor sea establecido sobre nuestras manos. See, favor is an important aspect of our life. Y ves, el favor es un aspecto importante de nuestra vida. I remember the story of Mel Gibson Y recuerdo la historia de Mel Gibson. when he wrote the script for Passion of Christ. Cuando escribió la película de la Pasión de Cristo, He took it to all the movie production companies. la llevó a todas las productoras de cine Everyone rejected it. y todos lo rechazaron. They said there's no market for it. Dijeron, no hay mercado para This will eso. flop at the box office. Y eso va a caer en las He won't taquilleras make any money. y no generará dinero. So he put his own US $30 million Así que sacó de su propio bolsillo $30 millones and he produced it. y lo produjo.
And little did the production company realize, it collected about 600 million USD worldwide. Y lo poco que no realizaron las productoras de cine es que generó 600 millones de dólares globalmente. 30 million becomes 600 million. 30 millones se convirtieron en 600 millones. I call it favor. Yo lo llamo favor. Let me establish favor first. Déjame les establezco el Favor favor is like primeramente. being dipped in honey so that the blessing of God stick to us. El favor es como ser embutido en miel para que el favor sea agregado o que se pegue a ti. I want to give you the dictionary definition of favor. Y quiero darte la definición del diccionario de favor. There are 3 definitions. Tiene 3 definiciones. First is an approval or endorsement from someone superior. Y uno es la aprobación o una indoctrinación de alguien mayor o superior. Second is the show preferential treatment. Y el segundo es una demostración de trato preferencial. Thirdly, it's a generous and gracious act. Y tercero es un acto de gracia o generosidad. Someone shows you favor. Alguien te demuestra el favor. Someone superior shows you favor. Alguien mayor te demuestra el favor. They approve you, they validate you. Y te aprueban y te validan. They show preferential treatment. Y te muestran un trato preferencial. And someone gives you a generous and gracious act. Y alguien te da algo con gracia y un acto de favor. That's what favor means. Eso es lo que significa el The favor. first time the word favor is mentioned in the Bible, it is in the book of Genesis chapter 4. Y la primera vez que la palabra favor está demostrada en la Biblia es en Génesis capítulo The 4. story is about 2 brothers Y la historia narra de 2 hombres bringing 2 offerings. que eran hermanos y traen ofrendas. One was accepted, the other one was rejected. Y una fue aceptada y la otra rechazada. And the Bible says this in NIV translation in English. Y la Biblia dice en la NIV en inglés: The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. el Señor vio a Abel y su ofrenda con favor, pero sobre Caín no la vio con favor. So the presence and absence of God's favor makes a whole lot of difference in life. Así que la presencia y la ausencia del favor de Dios hace mucho que ver en la vida. So what is the favor? Así que, ¿qué es el favor? There are 2 definitions I want to give you today. Y hay 2 definiciones que te quiero dar el día de hoy. One is favor is undeserved, unmerited, unearned blessing of God. Y una es el favor inmerecido que no mereces de ninguna manera de parte de Dios. But the other definition is Y la otra definición that favor is a reaction. es que el favor es una reacción. In other words, God shows favor to somebody because he is reacting to the way they live their life. En otras palabras, el favor es aquello que Dios deposita en reacción a cómo viven su vida. It doesn't mean that we earn it, Y no significa que te la ganaste, but God is so pleased with the way we have responded that he shows us favor. pero Dios está tan agradado en cómo lo mostraste que muestra su favor So sobre in ti. this message, I want to talk about favor as a reaction. Así que en este mensaje quiero hablar acerca del favor como una reacción. I found one thing in life, that there are graduating levels of favor. Y encontré algo en la vida, es que hay escalones de graduación en el favor the a Bible través de la says vida. about Jesus in Luke chapter 2 and verse 52. Y la Biblia habla acerca de esto en Jesús en Lucas capítulo 2 verso 52. Jesus increased in wisdom, stature, favor with God and favor with men. Dice que Jesús creció en estatura y también en favor delante de los hombres. In other words, if you can increase in favor, it goes to show that you can also decrease in favor. En otras palabras, eso nos muestra que si puedes incrementar en favor, también puedes decrecer en favor. In other words, just as there are increasing levels of favor, you could also be on the other side of slippery slope of decreasing levels of favor. Y así mismo como puedes ir creciendo, incrementando el favor, también hay un monte en el cual te puedes resbalar y caer de favor. How many of you know this? That you can have a relationship with someone for more than 20 years and you can lose that relationship and the favor with them just over one conversation. ¿Cuántos de ustedes saben que puedes tener una relación de 20 años o más de 20 años con alguien y crecer en favor, pero en una conversación caer del favor que tenías con ellos? Just as there are increasing levels, there's also decreasing levels. Y así como hay niveles de incremento, también hay niveles de decaimiento. But I'm interested in how do I steward the favor that God gives me and how do I multiply that favor? Y yo quiero saber cómo puedo yo administrar como buen mayordomo el favor de Dios. You know, in life I've noticed who likes you will decide your future. Y en la vida yo me he dado cuenta que
quién le agradas determinará tu favor. One person liking you, showing you favor, can change your entire destiny. Una persona que le caigas bien y mostrándose su favor puede cambiar todo tu destino. For Joseph, it was Pharaoh. Y para José fue el faraón. Pharaoh showed him favor. El faraón le mostró favor. Took a Hebrew slave Él era un esclavo hebreo and made him a prime minister of the land. y lo hizo un primer ministro de la It was a tierra. moment of favor. Fue un momento de favor. Ruth became from Moabitess widow to becoming a wife who inherits blessings. Y Ruth, de ser una moabita, se convirtió en una mujer que heredó bendiciones. Because one guy, Boaz, showed her favor. Porque un hombre, Boaz, le mostró el favor. The queen, Esther, she was an orphan girl raised by her uncle. But one night with the king, the Bible says the king showed her favor. She was elevated to be the queen of Persia. Y la reina Esther, siendo huérfana, con el favor de en una noche elevada a reina. So one person liking you and one person showing you favor can change the course of your life. Así que una persona que le caigas bien y que te agrade puede cambiar todo el curso del resto de tu vida. But I've also noticed favor with everybody is not the same as favor with somebody. Pero también me he dado cuenta que el favor con todos no es lo mismo que el favor con un So individuo. that's why I want to study the subject of favor this morning and what does it take to multiply favor in our lives. Y por eso quiero hablar acerca del favor y lo que es requerido para multiplicar el favor en nuestra vida. I want to take you to Ruth chapter 2. Y te quiero llevar a Ruth capítulo 2. Because in the book of Ruth, the story of Ruth, God actually portrays the favor subject in chapter 2, where the word favor is mentioned 3 times. Porque en Ruth, en el capítulo 2, habla acerca del tema del favor y lo menciona 2 veces. In the Bible says in verse 2, Y la Biblia dice en el verso 2, and Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the field and glean among the ears of grain after him, in whose sight I shall find favor. y entonces dice, yo quiero ir y recoger las cosechas en frente de aquel el cual tengo la vista para encontrar el favor. In verse 10 says, why have I found favor in your eyes that you should take notice of me, since I'm a foreigner? Y en el verso 10 dice, ¿por qué iré delante de ti en quien encontré el favor de tanta bondad? He notado que ustedes se han fijado en mí, aun cuando soy un extranjero. Verse 13 says, then she said, I have found favor in your eyes, my Lord, for you have comforted me and spoken kindly to your servant, though I'm not one of your servants. Y en el verso 13 dice, es usted muy amable conmigo, Señor. Le dijo ella, me ha dado esperanza y me ha consolado a pesar de que ni siquiera soy una de sus trabajadoras. So I want to give you 5 keys to multiplication of favor from this passage. Así que te quiero dar 5 llaves de la multiplicación del favor a través de este pasaje. The first key is the key of integrity. Y la primera llave es la llave de la integridad. In Ruth chapter 2 and verse 10, En Ruth capítulo 2 verso she 10 says, why have I found favor in your eyes? se pregunta y dice, ¿por qué he encontrado favor That you delante de should tus take notice ojos? of me, Como para que te fijes en mí, since I'm a foreigner. si soy extranjera. Ruth is puzzled, Y Ruth está perpleja. but Boaz answered this. Pero Boaz le contestó In esto. verse 11 he says, all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband has been fully told to me. Le dice, todo lo que tú has hecho por tu suegra desde que falleció tu esposo se me ha dicho a mí. See, Ruth would have never expected this, that how she treated her mother-in-law will be a conversation somewhere. Sabes, Ruth nunca se imaginó que como ella trató a su suegra sería una conversación en algún lado. People were watching how Ruth was behaving with her mother-in-law. Ves, gente estaba viendo a Ruth en cómo ella se comportaba con su suegra. And the Bible says, whatever she was doing, it was discussed in the presence of Boaz. Y la Biblia dice que todo lo que ella hacía era discutido ante la presencia de Boaz. In other words, one of the key things I want you to pay attention to is this, that your conduct is a conversation somewhere. En otras palabras, lo que quiero que sepas es que tu conducta es un tema de conversación en algún sitio. That's why there is no off button for us. Por eso es que no hay un switch de off. There is no off day for us. No hay un día que tú puedes estar apagado. Every single day we have to walk in that step of integrity. Y todos los días debemos caminar en cada paso de integridad. And the Bible says, Y la Biblia dice, and he noticed this. y que se notó. And the Bible says, Y la Biblia dice,
Boaz said to her, I show you favor. Boaz dijo, te mostraré el favor. I have a question for Y you. tengo una pregunta para ti. What will cause a ruler to hand over his entire nation to him to rule over a single conversation? ¿Qué causará que un dictador entregue todo el dominio de su poder y nación a una persona? What will cause a ruler ¿Y qué causará que un dictador to hand over an entire nation pueda entregar una nación entera to a slave to rule a un esclavo para que lo guíe? over a single conversation? Sobre todo teniendo que ver con una sola Do conversación. you know who I'm talking about? ¿Saben de quién hablo? Joseph. De José. And the Bible says Y la Biblia it was only dice a single conversation. que fue solo una conversación. When I study that, I'm puzzled. Y cuando yo leo eso y lo estudio, estoy perplejo. It is because Y es porque Pharaoh heard about the life of Joseph. el faraón escuchó acerca de la vida de José. Listen to me carefully. Escúchenme con cuidado. To multiply favor, we need to walk in integrity. Para multiplicar el favor debemos caminar en The integridad. second one is the key of protocol. Y el segundo es la llave del protocolo. In verse 8 and verse En 9, el verso 8 y verso 9 it says, Now listen, my daughter. dice, ahora escucha bien, hija Do mía. not go to glean in another field, No vayas a cosechar en otro campo or leave this one, o abandonar este, but keep close to my young woman. pero mantente cerca de mi joven Let your eyes be on the field y deja que mi vista esté sobre el campo that they are reaping, mientras ellos cosechan, and go after them. y ve tú detrás de ellos. Have I not charged the young men not to touch you? Le he pedido a los jóvenes que no te toquen, And when you are thirsty, y cuando tú eres go to perseguido the vessels and drink y tengas sed, ve a las vasijas y toma what the young men have drawn. lo que los hombres jóvenes han sacado del pozo. And then Ruth bows down and says, Why would I find favor in your eyes? Y entonces Ruth se arrodilla y dice, ¿cómo es que he encontrado favor ante tus What ojos? was Boaz telling Ruth? ¿Qué era lo que vos le decía a Ruth? Boaz was telling Ruth, I want you to stay in this field. Y vos le decía a Ruth, quiero que te mantengas en este campo. He was giving her instructions. Y le estaba dando instrucciones. In other words, how do I keep the favor that God has given me? There is a protocol in how you behave in every environment He brings you. En otras palabras, ¿cómo mantengo el favor que Dios me ha dado como protocolo de cómo yo me muevo? Let me give you a principle. Déjate, doy un principio. Every relationship has a protocol, Cada relación tiene un protocolo. spoken or unspoken, Hablado o no hablado. known or unknown. Conocido o no conocido. Sometimes they are neither discussed nor defined. Y sabes, a veces es hablado pero no definido. So what is a protocol? Así que, ¿qué es un protocolo? It is an established system of conduct Es un sistema establecido de conducta that creates comfort que crea comodidad and communicates honor. y comunica honor. In other words, there is a protocol in how you approach the relationship with Boaz. En otras palabras, hay un protocolo de cómo tú te acercas a la relación con vos. Boaz says very clearly, you have come to this field, Y vos dijo claramente, tú viniste a just este stay in this campo. field. Quédate en este campo. In this field, En este campo. we will protect you. Porque aquí te We will provide protegeremos. for you. Porque aquí proveeremos para ti. In other words, she has to stay there. En otras palabras, ella debe permanecer She allí. has to honor that. Ella debe honrar eso. You know, one thing in life I've noticed in the kingdom, Y una de las cosas en vida que yo he reconocido del reino honor in relationships matter. es que el honor en las relaciones es importante. I want to give you a principle. Y quiero darte un principio. All tragedies in life Es que todas las tragedias en la can be vida traced to a dishonor of someone or something. pueden ser rastreadas a la deshonra en algo o alguien. Many times God gives you favor, Y muchas veces el Señor te da but favor. because you have dishonor in your life, Pero por causa de la deshonra en tu vida, you waste that favor. entonces desvaneces el But favor. what was Boaz telling Ruth? Entonces, ¿qué era lo que vos le decía a Ruth? You need to stay here Tú debes permanecer aquí and you need to do what I ask you to do. y debes hacer lo que te pido hacer. You know, one of the things I'm thankful when I read the chapter 2, there are 4 things Boaz gave Ruth. Y una de las cosas de las que yo estoy agradecido en el capítulo 2 es que hay 4 cosas que vos He le dio gave a her a Ruth. place, Le dio un lugar, he gave her protection, le dio protección, he gave her provision, le dio and provisión he gave her plenty of provision. y le dio plenamente la provisión. She was able to gather one ephah of barley. Y podía ella jalar un efa de valor. But then
he gave her 6 measures more. Y luego él le dio 6 medidas más. The reason why he only gave 6 measures and not 7, Y la razón que solo le dio 6 medidas y no 7 because he's going to give himself. es porque se iba a entregar él mismo. He will be the 7th measure. Él sería la 7ª medida. But anyway, the protocol is this. Pero el protocolo es este. The protocol is that in order for you to experience the multiplication of favor, you need to understand the protocol for the environment where God is bringing you. El protocolo es este. Para que tú entiendas el protocolo del favor, es que tú tienes que entender el entorno del I want to protocolo. put up on the screen 3 verses that I find very obscure in the Bible, but they are important. Y te quiero poner 3 versículos en la pantalla que son muy distantes pero In importantes. Genesis chapter 41 and verse 14, En Génesis 41, verso 14, it says Joseph shaved his beard and then he approached the Pharaoh's court. dice que José se rasuró la barba y luego se acercó con su túnica. Why did he have to shave? ¿Por qué debía él rasurarse Because o that was the afeitarse? protocol for the day. Porque ese era el protocolo del día. The Egyptians do not like facial hair. Los egipcios no les gusta el pelo The facial pharaohs are usually fully shaven. y los faraones siempre son rasurados. In other words, when Joseph wants to meet Pharaoh, he needed to shave in order to be there. En otras palabras, para que José pudiera conocer al faraón, debía afeitarse para conocerlo. Esther soaked herself in oil for 12 months. Y Esther se remojó en aceites y perfumes por 12 meses. Why? Because that's the protocol for the day. Porque ese era el protocolo de ese día. That's the beauty treatment in order to visit the king. Y ese era el trato de embellecimiento para acercarte a un rey. Daniel chapter 1 verse 5 says, Daniel capítulo 1 verso 5 Daniel dice studied for 3 years before he could serve the king. que Daniel estudió por 3 años antes de poder acercarse al rey. He was well versed in the literature of the Babylonians. Y tenía buen trasfondo en la literatura del tiempo. You want to work with the king, ¿Tú quieres trabajar con un rey? you need to speak his lingo. Tienes que hablar su lenguaje. See, I think very clearly Y yo creo muy claramente that you just don't just show up one day and you'll be just elevated. que no simplemente te acercas un día y vas a ser You see, ascendido. many times we think this, that Joseph just suddenly found favor and Pharaoh recognized him and placed him as the prime minister. Y muchas veces simplemente pensamos que José encontró el favor y que el faraón lo posicionó y luego lo One day I elevó. was thinking about this deeply. Y un día estaba pensando acerca de esto profundamente Suddenly it hit me. y de repente me pegó. God took Joseph from his house Es que Dios tomó a José de su because casa they are agricultural people. porque allí había algunas personas, They are shepherds. eran pastores, They are Bedouins. ellos eran veteranos So they just raise animals and y ellos livestock. creaban animales. You can't run a country like Y that. tú no puedes manejar un país así. God separated Joseph from his country, Y entonces Dios separó a José de su pasión y su from his nación, family, de su familia, puts him in a prison. y lo pone en una prisión. And he would have thought, why is he in a prison? Y tú puedes decir, Dios, ¿por qué una prisión? Prison was his Harvard University. Porque la prisión fue su universidad Harvard. It was a political prison. Fue una prisión política. It is a political prison where the people that offended Pharaoh are placed there. Era una prisión donde la gente que ofendió al faraón fue encarcelada allí. These are the guys who know how the constitution works, how the government structures work, what pleases the Pharaoh. They know things. Esta es la gente que sabía cómo la constitución operaba, cómo el gobierno se manejaba. Era gente que conocía cosas. When they sit around, they're not going to talk about how the tacos was very good. Y cuando ellos se sientan, no están hablando acerca de qué buenos los tacos. They're going to be talking about the economic structure, with the economic downturn, or how to bring the country to prosperity. They're going to be thinking about the future. They're going to be talking about politics. Ellos estaban hablando acerca de la estructura económica, cómo va a subir la economía, cómo ocurre la estructura económica del país. For the world, Joseph was in a prison, Y para el mundo, todo el mundo decía que José estaba en una prisión. but for Joseph, he was in education. Pero para José, él estaba en una He educación. was in university. Él estaba en una universidad. He was getting a master's degree in public administration. Él estaba en una maestría de administración pública. One day he stands before Pharaoh Y un día se postra delante de Faraón and he gives a very simple definition of what is going on. y da una simple definición de lo que está ocurriendo. And the Pharaoh
Pharaoh is so impressed Y el faraón está tan impresionado because now is the time to implement all that he has ever heard and processed and assembled. porque ahora es un momento de implementar todo lo que he escuchado, procesado y ensamblado. What do you call that? That's wisdom. Y eso, ¿cómo se llama? Eso se llama The Pharaoh sabiduría. recognizes you have the wisdom of God. Y el faraón reconoce, tú tienes la sabiduría de Here's the Dios. land, you become the king. Y le dice, aquí está You la become the prime tierra, minister. tú te conviertes en el primer ministro. So favor happens Así que- when we learn to walk in integrity El favor ocurre cuando aprendemos a caminar en integridad and when we learn to follow the protocol. y cuando aprendemos a seguir el protocolo. But can I humbly say this? Pero te puedo humildemente decir In the esto, church world, we need to restore that honor back. es que en el mundo eclesiástico tenemos que aprender a restaurar The esto. third one is the key of servanthood. Y el tercero es la llave del servicio. She says in verse 13, Y dice en el verso 13, I have found favor in your eyes, but I'm not even one of your servants. he encontrado favor en tus ojos, pero ni siquiera soy uno de tus siervos. She identified herself as a servant. Y ella se identificó como serviente. See, listen to me carefully. Escúchame con How do you claridad. multiply favor in your life? Como tú multiplicas el favor en tu Not vida, only you walk in integrity, es como tú caminas en integridad, not only you follow the protocol, pero no solo sigues el protocolo, but you know how to serve the people that God has placed you. pero también sabes cómo servir a la gente que Dios te ha puesto. It's all about serving others. Y todo trata y tiene que ver con servir a You want otros. expansion of your business. ¿Tú quieres expansión de tu negocio? It is about serving more people. Se trata de cómo servir a más gente. It is you want to expand the campuses. ¿Es que quieres expandir los It campus? is about reaching and discipling more people. Trata de alcanzar y discipular a más gente. At the end of the day, it is the servant heart that God blesses and fills it with favor. Y al final del día es la porción de sirviente o siervo en el cual tú ayudas a la gente. You know, in Ruth chapter 2, it begins with this story like she goes to the mother-in-law and says, I want to go find a field where they will allow me to glean and in whose eyes I will find favor. Y en Ruth capítulo 2 habla acerca de la historia de cómo ella tiene la conversación con su suegra y dice, quiero ir a un campo donde pueda encontrar el favor delante de alguien. And the mother-in-law says, go, my daughter. Y la suegra le dice, ve, hija mía. In other words, she was serving the mother-in-law. That's the reason why she was in that field. En otras palabras, estaba sirviendo a su suegra. Por eso fue la razón de estar en ese campo. You know what type of mother-in-law she was? ¿Y sabes qué tipo de suegra era ella? The type of mother-in-law that says, my name is pleasant, Naomi, but don't call me pleasant, call me Mara, bitter. El nombre de Naomi era un nombre de una mujer que era agradable, pero ella decía, no me llames Noemí, llámame Mara. How many of you know how to live with a bitter woman? Amargada, Mara amargada, A bitter woman. una mujer amargada. I don't know whether you're married to one or no. No. Y Listen yo to no me sé si tú carefully. estás casado con una de esas o no, Bitter woman is very hard to live with pero una mujer Mara es muy difícil de vivir because con every ella, word she speaks there is a bite. porque cada palabra que habla trae consigo una mordida. You know, one day when I get to heaven, I want to see King Solomon. Y un día que yo llegue al cielo quiero ver al rey I want to ask him, Salomón. how did he manage 700 mother-in-laws Y quiero saber cómo manejó 700 suegras when I can't handle one? cuando yo no puedo con una. So he had 700 women, wives in his life. Entonces tenía 700 esposas en su vida. You know, one of the things there's a word in English, bittersweet. Y hay una palabra en inglés que es agridulce. How do you define bittersweet? Entonces, ¿cómo defines agridulce? Bittersweet is when your brand new BMW goes off the cliff. Y agridulce es cuando tu BMW nuevecito se va por un barranco. But that is bitter. Eso es amargo. But what is sweet? Pero ¿qué de eso es lo dulce? My mother-in-law was driving it. Es que mi suegra lo manejaba. No. Bittersweet. Agridulce. Listen to this. Escucha esto. She needs to serve a bitter woman. Ella debe servir una mujer amargada. Many people want to have favor in their life multiplied, but they don't want to serve the bitter people that God has placed in their life. Hay gente que quiere el favor multiplicado, pero no quieren servir a los amargados en su vida. Listen to me carefully. Escúchame cuidadosamente. I want to ask you a question. Quiero hacerte una pregunta.
what was the qualification for the woman that would inherit the entire estate of Abraham? ¿Cuál fue la calificación de la mujer que heredaría toda la herencia de Abraham? Abraham was the wealthiest man alive. Abraham era el hombre más rico en vida. He had only one son Tenía un solo hijo. who's going to inherit everything. ¿Quién iba a heredarlo todo? So the girl that's going to marry him is going to be the estate owner. Así que la mujer que se casara con él iba a heredar toda esa herencia. What was the qualification for that woman? ¿Y cuál fue la calificación o cualificación de esa She should mujer? have studied in Ivy League school? No. Ella tenía que estudiar en una escuela privada She de should be a categoría. Miss Universe or Miss Mexico? No. Tenía que ser Miss Universo o Miss México. No. The only criteria was, El único criterio the fue servant said, es que el siervo Lord, this dijo, is the girl. If she tells me, I will water you and I will also water the camels that you brought. And it was about 10 camels he brought. esta era la calificación que dijo el siervo, Señor, si ella me da de beber a mí y a mis camellos y los 10 camellos que venían con él. In other words, the girl who served was the one who elevated to become the possessor of everything that Abraham owned. En otras palabras, la mujer que sirvió se convirtió en la mujer que heredó toda la herencia de Abraham. See, Ruth was serving her mother-in-law. ¿Ves? Ruth servía a su I suegra. want to just take a moment just to share my testimony. Y quiero tomar un segundo para compartir mi I grew testimonio. up in a loving home in India. Él creció en un hogar amoroso en la Fourth India. generation pastors. Cuarta generación de pastores. Ministry is very large. El ministerio es muy grande. And then I go to Singapore to study. Y luego se va a Singapur a estudiar. God begins to speak to me that He's taking me to another country. Y Dios empieza a hablarle que se lo llevará a otro And then a país. beautiful girl falls in love. Y luego una joven guapa se She enamora. chases me around and proposes to me on the 16th Y, day. y lo marea y le da vueltas y vueltas y le propone matrimonio en el 16 I días. said, thank you, I accept it. Y le dijo gracias y aceptó. And I've been a submissive husband for the Y ha last sido 25 un years. marido sumiso por los últimos 25 años. God took us to Australia in Sydney. Y Dios los llevó a Australia, a la ciudad de Sydney. Her father was the pastor of the church. Su padre era el pastor de la iglesia He was the CEO of a company before. y era el CEO de una empresa. And now he pastors a very small church. Y ahora pastorea una iglesia muy pequeña. And he had only one criteria for the daughter. Y él solo tenía un criterio para su hija, una You can- característica. The mother had in fact told the daughter, you can marry anyone in the world but never marry an Indian. La madre le dijo, puedes casarte con cualquier persona en el mundo que tú quieras, mas nunca te cases con un indio. And then she brings me and says, this is the husband that this is the guy I'm going to marry. Y llega y le dice, este es el hombre con el que me voy a casar, un hindú. He came to India, he saw all our ministries, he preached in my pastor's conference, did all of that work. Y vino a la India, estuvo en mi iglesia, predicó en nuestra conferencia de pastores. And then he said to me, Y luego me he dijo, called me into his room in the hotel and said, I will never open a door for you in Australia. You will never be welcome in my church. We will never accept you. me invitó a su cuarto de hotel en Australia y le dijo, tú nunca te abriré una puerta en Australia, tú nunca predicarás en Australia y yo jamás te ayudaré en On the Australia. wedding day happened. En el siguiente He día didn't invite me to the family. He didn't welcome me. no lo invitó a la familia, no le dio la bienvenida. So he asked me to leave the church. I was serving there as a volunteer. Así que le pidió que se fuera de su iglesia, él estaba sirviendo como un voluntario. So I had to leave for a year. Entonces se fue por un año He came to me and said, I made a mistake. You should come back. y después fue con él y le dijo, cometí un error, So I quiero came que back with my regreses. wife after a year. Y regresó con su esposa después de un I año served him again as a volunteer. y le sirvió de nuevo como voluntario And he put me on the pulpit. y lo puso en el púlpito. One time I would be preaching 3 times in a month. Una vez le tocó predicar 3 veces dentro del mismo mes. So in 3 Sundays, the church was doubling and tripling and growing and expanding. Its finances were increasing. Así que en 3 domingos la iglesia expandía, crecía, multiplicaba en finanzas y expansión. He calls me into the home Y me llama a su casa and he says, I want you to leave. y me dice, quiero que te vayas. I said, why? Y le dije, ¿por qué? I don't want to work with you. Y le dijo, porque no quiero trabajar I want you to contigo, go. quiero que te vayas. So
I was scratching my head, so what's the time frame? He said, okay, Así que me rasqué la cabeza y dije, bueno, ¿en cuánto tiempo? I give you 6 months to go. Y le dijo, te doy 6 meses para que te But vayas. for the 6 months, next 6 months, you're not going to preach. You're going to do the morning tea. You're going to serve coffee and tea for people. Pero por los próximos 6 meses ya no predicarás más, vas a servir té y café para la gente. From being in the pulpit, Y de estar en el púlpito, I was serving coffee. ahora estaba sirviendo café. I was the best coffee server. Fue el mejor servido de café que había. At the end of all of that, Y al final de todo eso, he told me to go, so I left. le pidió que se fuera, así que se fue. 4 years later, he came back. Y 4 años después regresó. I made a mistake. I should not have let you go. Y le dijo, cometí un error, no te debí haber dejado ir. I want you to come back. Quiero que regreses. I will be the senior pastor for another 2 more years. Voy a ser el pastor principal por 2 And then años I'll más. pass you the church. Y luego te voy a pasar la I said, whether iglesia. you pass me the church or not, it's immaterial. I want to serve you. Y le dije, si me entregas la iglesia no es inmaterial, lo que yo So we quiero es started servirte a serving ti. together. Así que empezamos a servir. Again, everything was going well. Y otra vez de nuevo las cosas iban bien. But I noticed he never put me on pulpit. Pero me di cuenta que nunca me puso al púlpito. I was fine. Y yo estaba bien con eso. 2 years happened. 2 años He called pasaron. me in. Y después me llamó. I can't work with you. I want you to go. Y le dijo, no puedo trabajar contigo de nuevo, quiero que te vayas. And this time, the board stepped in. Y en esta ocasión, la mesa de consejo entra. What are you doing to this boy? Y le dicen, ¿qué haces con este joven? He said, no, I don't know. I don't want to pass it to him. Y dice, no sé, pero no quiero entregarle la iglesia a él. So he called my mentor, Así que le llamó a su mentor. and my mentor got a church on the same night. Y mi mentor le entrega la iglesia la misma noche. He said to my mentor, you can take my church. I will retire happily. You can give to anybody you want. Y le dice, te voy a entregar mi iglesia, yo me jubilaré felizmente y tú le puedes entregar la iglesia a quien te My plazca. mentor got the church, El mentor toma la turned to iglesia, me and says, you have the church. voltea conmigo y me dice, tienes la iglesia. I said, I don't want it. Y le dice, no la quiero. Why would I want a church like that? ¿Por qué voy a querer una iglesia así? I'm a prince back home. Yo soy un príncipe en mi I tierra. have ministry cut out for me. Yo tengo el ministerio ya posicionado Why a am mi I favor. suffering here? ¿Por qué estoy sufriendo aquí? Only one word. Solo una palabra. God called you to be here. You be here. Dios te llamó a estar acá, tú estás acá. Come on, let's give Jesus a clap. Así que dale un aplauso a Jesús. Let me share one principle. Déjame compartir un principio. The place of your assignment is the place of your refinement. El lugar de tu asignación es el lugar de tu requerimiento, When you leave that place, de tu asignación. you don't start. You're called to serve the bitter people. Y tú eres llamado a servir a la gente amarga. That's how favor multiplies. Y eso es como el favor se multiplica. No, I've been in the same church, Y yo he estado en la misma iglesia, on and off, de vez, unas veces sí, unas no. now for 25 years. Ahora por 25 años. I could have started my own church. I Yo, didn't. yo pude haber arrancado mi propia I iglesia, could pero have no joined lo any hice. of the mega churches and take over. Pude haberme asociado a cualquier iglesia grande y haber tomado un lugar. 3 times offer came to me from mega churches to come and be their senior pastor. 3 veces hubieron mega iglesias que le hicieron ofertas para que fuera el pastor principal. No, it's not about those things. It's not about the platform. It's about serving God. Y no se trata de la plataforma, se trata acerca de servir a This is Dios. the people God called me. Es a la gente que Dios te ha llamado. This is the man God called me to serve. Este es el hombre que Dios me llamó a servir. He keeps rejecting. Y me sigue But I'll rechazando, keep serving. pero yo continuaré sirviendo. Today, favor is multiplied. Y hoy día el favor es From multiplicado. that same place, our ministry reaches 4 continents of the world. I'm in 3 countries on television. I'm reaching 400,000 people regularly on my podcast every week. And the reason is because I stayed in that one place, do what God called me to do today. Desde ese lugar está atendiendo 4 países, está en múltiples canales de televisión, atendiendo cientos de miles de personas porque Dios lo llamó a permanecer fiel en el lugar que estaba. That's favor multiplied. Can you Y say ese es el amen? favor multiplicado. Puedes The decir fourth amén. one is the key of reaction. Y el cuarto es la llave de la reacción. What is the key of reaction? ¿Qué es la llave de la The reacción? way she reacted to the favor that Boaz showed her. Y la forma que Ruth reaccionó al favor que Boaz le entregó. She says, why did I find favor in your eyes since I'm a foreigner? Es que consultaba, ¿por qué es que encontré favor en tus ojos si soy Why would you extranjera? show favor to me since I'm not even one of your servants? ¿Por qué me mostrarías favor si ni siquiera soy uno de tus She could siervos? have easily said, oh, you finally like me, huh? You Y want to marry fácil- me?
Fácilmente pudo haber dicho, por fin te gusté, ahora sí quieres estar She knew conmigo. her place. She was a servant. Pero no, ella conocía su She's a lugar porque foreigner. era una sierva, era She doesn't extranjera, deserve anything. no merecía nada. See, I want you to listen to me carefully. Pero quiero que me escuches Your reaction cuidadosamente. to things reveals your character. Tu reacción a las cosas revela tu carácter. Your reaction is a picture of your character. Y tu reacción es una fotografía de tu carácter. How you react to criticisms. Cómo tú reaccionas a tu crítica. How you react to bad situations. Cómo reaccionas a situaciones malas. How do you react to bad treatments? Cómo reaccionas al maltrato. How do you react to people about you that take advantage of you? Cómo reaccionas hacia la gente arriba de ti que toma ventaja de ti. In every situation, your reaction matters. Y en cada situación tu reacción tiene que ver y es importante. Because when your reaction is, I don't deserve this, I get to do this. Porque cuando tu reacción es yo no merezco esto, pero tengo el privilegio de hacerlo. See, that's the key. Esa es la llave. Her reaction was, I don't deserve this anyway. Su reacción es yo no merezco esto de It cualquier is God's forma. favor that I'm here. Y es el favor de Dios el que me tiene acá. And that's the reason why favor was multiplied to her. Y esa es la razón por la cual el Lastly, favor fue Key multiplicado. number 5, Y por último, the key of gratitude. es la llave de la The gratitud. Bible says in verse 10, Y la Biblia dice en she el verso fell 10, on her face, bowing to the ground, and said, why have I found favor in your eyes? es que cayó rostro en tierra y dijo, ¿cómo es que he encontrado favor en tus ojos? In other words, she was so grateful that someone would show her favor. En otras palabras, estaba tan agradecida que alguien le mostrase favor. One thing I've noticed in life is whatever you're thankful for will increase in your life. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cualquier cosa por la cual tú puedes estar agradecido será multiplicado en I've tu also vida. noticed that the unthankful are the unhappy. Y también me he dado cuenta que los ingratos son los infelices. In other words, when you are really grateful to what God is doing in your life, no matter where He has placed you, what He is doing around you, you are grateful that you get to do this. En otras palabras, no importa en qué lugar tú te encuentres, mientras tú estás agradecido, te das cuenta que ese es el lugar donde Dios te tiene. As I bring to a close the 3 workings of God's favor. Así que con esto vamos a cerrar las 3 obras del trabajo del favor de Dios God's en tu favor vida. flows out of His goodness and grace. Es que su favor fluye de su bondad y su gracia. It flows out of His goodness and grace. Fluye de su bondad y su gracia. God's favor follows His sovereign plan and purpose. Y el favor sigue su soberanía y su propósito. He has a plan for your life. His favor is available for you. Y Él tiene un plan para tu vida y su favor está a tu disposición. And thirdly, God's grace, God's favor is freely given in His appointed time. Y por último es que su favor está libremente entregado en el momento asignado. How many of you can say amen to that? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? But I've noticed this in life. Pero me he dado cuenta de esto en How do la I vida. multiply that favor? Es que cómo multiplico el favor Key of integrity, es la llave de la integridad, key of protocol, la llave del key protocolo, of servanthood, la llave del the servicio, key of reaction, la llave de la reacción and the key of y gratitude. la llave del gratitud. You know, in every culture all over the world, Y en cada cultura, en todo el in our mundo, vernacular we have this. hay una forma en la que ya lo poseemos. When you need something, you ask your friend or your family member, can you do me a favor? Es que cuando necesitamos algo le decimos a un amigo, a un familiar, ¿puedes hacerme un favor? How many of you have ever used that word? ¿Cuántos de ustedes han hecho esto? Can you do ¿Han me a usado favor? esto? ¿Puedes hacerme un favor? Like if I'm at work, Como si estoy en el trabajo I didn't bring my wallet, y no traje mi I'm cartera hungry, I need someone to pay 10 pesos for lunch. y tengo hambre y necesito que alguien pague 10 pesos por una comida, I ask you, te pido, can you give me $10 for lunch? ¿me puedes dar $10 para Can you do comer? me a favor? Hazme un favor. The guy will give you $10. Y la persona te entregará los $10. But if I go to him and say, Pero si vuelvo con él y le digo, I have to pay $1 million debt, tengo que pagar una deuda de $1 millón, can you do me a favor and give me $1 million? ¿me puedes hacer un favor y darme $1 millón? He'll say, get lost. Te va a decir, piérdete, compa. See, I realized in life, favor has degrees, Y me doy levels. cuenta que el favor tiene niveles y niveles. He can give me $10, Él me puede dar $10, but he won't give me $1 million. pero no me va a dar $1 millón. But I can turn to my parents Pero puedo darme la vuelta y hablar and con say mis to them, I'm in padres need, I'm in trouble. y decirle a mis padres, estoy en I need necesidad, $1 million. tengo problemas, necesito $1 millón. They will probably sell their house and give it to me. Y ellos probablemente venderían su casa y me lo daban. I realized this, Y me he dado cuenta de esto. favor
es que favor, there is a principle here. hay un principio acá. The bigger the favor, Es que en mayor dimensión del favor, the deeper the relationship. lo más profundo que existe la relación. Bigger the favor I ask, Mayor favor que pido, deeper must my relationship be. entonces más profundo tiene que ser mi A friend relación. will give me that much favor, Un amigo me va a dar tanto así but de my favor, family will give me more favor pero mi familia me entregará mucho más Why? favor. ¿Por qué? because of relationship. Por causa de la That's why relación. this principle is important. Así que este principio es importante Favor por is esto. linked to intimacy. Es que el favor está conectado con la intimidad. In other words, the more intimacy you have with the Lord, En otras palabras, entre más intimidad hay con el Señor, more favor is multiplied. entonces mayor favor hay multiplicado. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Come on, let's give Jesus a clap offering. Wherever you are, En I just donde want tú you to te stand to your encuentres, feet quickly. quiero que te pongas de pie I want to pray over you two scriptures. y quiero orar sobre de ti dos escrituras. The Bible says in Deuteronomy chapter 33 and verse 23, La Biblia dice en Deuteronomio 33, verso 33, Moses said about the tribe of Naphtali. es que Moisés habló acerca de la tribu de Neftalí. See, Naphtali means struggle, someone who struggles, someone who wrestles. ¿Ves? Neftalí significa alguien que lucha o batalla. But the one who struggles and the one who wrestles, Moses prophesied over him. Pero aquel que batalla y lucha, Moisés profetizó sobre de él. O Naphtali, you will be satisfied with favor and the full blessing of the Lord. Y le dijo, oh Neftalí, tú serás satisfecho con favor y la bendición completa del Señor. Hallelujah. Aleluya. How many of you want to be satisfied with favor? ¿Cuántos de ustedes se sienten satisfechos con You know, one favor? thing I've noticed in life, one moment of God's favor is better than 1,000 days of my own labor. Algo que yo me he dado cuenta es que un día del favor de Dios vale más que 1000 días de He labor opens the door mía. that no man is able to shut. Y Él abre puertas que ningún hombre puede cerrar. He gives me validation and places me in platforms I don't even deserve. Él me da validación y me pone en plataformas que yo no merezco. People show preferential treatment to you. La gente muestra un trato preferencial. God shows grace and generous acts towards you. Y Dios muestra gracia y actos de generosidad Not sobre de because you ti. deserve it, No porque lo mereces, but because you live a life of integrity. pero porque vives una vida de You live a integridad. life of servanthood. Vives una vida de You servicio just keep pursuing y intimacy. sigues buscando intimidad. And favor comes to Y satisfy el you. favor viene a Lift up satisfacerte. your hands before the Lord. Levanta tus manos ante el Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Thank you, Lord. Jesús. Father, in the name of Jesus, I pray. Padre, en el nombre de Jesús oro. As your word has come forth, Como ha salido tu palabra, it has to accomplish the things for which it has been sent. no irá en vano, sino que cumplirá aquello por la cual tú le enviaste. I pray for every single person under the sound of my voice. Y yo oro por cada persona bajo el sonido de mi voz. In their life, in their family, in their business, in their ministry, En su vida, en su negocio, en su familia y en su ministerio. I pray that you will multiply your favor upon their lives. Yo oro a que tú multipliques el favor sobre sus vidas. You will grant them grace to walk in integrity. Y les entregarás la gracia para caminar en You integridad. grant them grace to honor the things you have given them. Y darás gracia para honrar las cosas que has puesto en sus You manos. grant them grace to serve even the bitter ones. Y les darás gracia para servir aún a los You amargos. grant them grace to react the right way. Y les darás gracia para reaccionar de la You manera grant them grace correcta. to be grateful. Y les darás la gracia para ser agradecidos. And you cause them to walk in intimacy with Y you. tú causarás que caminen en intimidad contigo. As they walk with you and work with you, En lo que ellos caminan y you will trabajan contigo, satisfy them with your favor. tú los satisfarás con tu favor. May they be like Naphtali, Que ellos sean como Neftalí, satisfied with God's favor. satisfechos con el favor de I Dios. bless you in the name of Jesus. Te bendigo en el nombre de I bless Jesús. your married life. Bendigo tu vida matrimonial favor. con favor. I bless your children's future with favor. Bendigo el futuro de tus hijos con favor. I bless your ministries with favor. Bendigo tus ministerios con favor. I bless the work of your hands with favor. Bendigo la labor de tus manos con favor. I bless the ministries and the businesses that you do as missions to be multiplied with favor. Bendigo los trabajos, labores y ministerios que sean May the multiplicados favor of con the Lord favor. saturate you and satisfy Que el you. nombre del Señor te satisfecha y te sature. Fill every lack.
Llena cada Level every vacío. mountain. Que niveles cada Fill every monte, valley. cada valle. Straighten every crooked path. Endereza cada Because the favor of sendero God is multiplied torcido. towards you. Y que el favor de Dios sea iluminado sobre de In ti. Jesus' precious name. En el nombre precioso de Jesús. People give the loudest cheer to Jesus. Y Come la on, let's gente give dio Jesus a clap un offering. aplauso a Jesús. Sido bueno. Vamos, cantemos juntos esto. En mi vida has sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, declara: mi vida ha sido buena. En mi vida ha sido bueno, mi vida ha sido fiel. En mi vida ha sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. En mi vida, Señor, en mi vida ha sido bueno. Declara hoy, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue, persigue, declara tu fidelidad. Tu fidelidad sigue persiguiéndome día tras día. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias todo lo que soy. Gracias, Señor. A ti me rendiré. Señor, gracias por tu favor sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque va mucho más allá de lo que merecemos, Señor. Gracias. Gracias por ser un Dios fiel con nosotros a pesar de nuestra infidelidad, Señor. Gracias, Padre, por tu favor sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este mensaje, por hablar a nuestras vidas.